Vamos a ir a Romanos capítulo 5, vamos a ir al versículo 12 y luego vamos a ir al versículo 16. Entonces, ahí voy a hacer un dibujo. Romanos capítulo 12. Romanos 5, versículo 12. Entonces vamos a ver en la Biblia, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le fue revelado sobre el pecado. ¿Cómo entró el pecado? Entonces, dice así Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, con un dibujo voy a ponerle entendimiento al tema del pecado. Entonces, este dibujo es un clásico mío que hace días no uso, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el corazón de un hombre, el corazón de Adán, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí afuera voy a hacer una oscuridad. Y dice que el pecado entró. ¿Verdad? Pero ¿qué entró? Aparte del pecado, ¿qué entró? Entraron las dos cosas. Entró el pecado y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. ¿Qué quiero decir? Que el pecado y la muerte son sinónimos. Van juntos. Entonces, en otra página vamos a ver lo siguiente. Vamos a volver a hacer el corazón de Adán. Vamos a volver a hacer la oscuridad, ¿verdad?, que entró. Entonces dice el apóstol Pablo, dice que el pecado, dice que entró. Ahora se van a dar cuenta por qué lo puse ahí abajo. El pecado entró. Entonces, para que algo entre, ¿dónde tiene que estar primero? ¿Afuera? ¿Verdad? Por eso fue que entró, porque el pecado estaba afuera. Perdón. Algo pasó aquí. Ayer me pasó lo mismo, vamos a ver. Afuera. De acuerdo, entonces, nosotros lo podemos ver que está aquí afuera. ¿Lo ven? ¿Dónde está afuera? Él está afuera. Y para que el pecado entrara y estuviera afuera, ¿cuál es la otra condición que tiene que tener el pecado para que llegue al corazón del hombre? No se preocupe, vamos a ir avanzando. Porque ya existía. Ya existía. La otra condición es que ya existía. Todo esto dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, voy a hacerle un rewind. El pecado entró, así es como dice Romanos capítulo 12, entró. Entonces, para que entre, ¿qué quiere decir? Que está afuera. Y para que esté afuera, ¿qué quiere decir? Para que esté afuera y para que entre, quiere decir que ya existía. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es a Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14, donde habla sobre este querubín poderoso que Dios Padre había hecho en el cielo y que se rebeló contra él. Ezequiel 28 y Sí. Isaías 14. Sí, les voy a dar las citas exactas. Vamos a ver si lo tengo por aquí en un resumen. Estoy hablando de un ángel poderoso, muy brillante, perfecto, que Dios hizo antes de la humanidad y que se rebeló contra Dios. Estamos hablando de Jeremías, perdón, bueno, voy a ir a buscarlo, más fácil. Jeremías, búsqueme Isaías 14, yo busco Jeremías, No, Ezequiel, cariño. Ezequiel, perdón. Ezequiel 28 y Isaías 14. En Isaías 14, no lo vamos a leer ahora, nada más dejo la referencia, pero le voy a dar los versículos. Isaías 14, del 12 hasta el 15 fundamentalmente, pero si siguen un poquito más ahí, pueden ir hasta el 23. Esa es una referencia a este querubín. La otra referencia, porque Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15 es lo fundamental, para entender de que ya existía, que estaba afuera. Es más, él, vamos a ver si es aquí que lo dice, él estaba en el huerto, él fue al huerto, lo dice Jeremías. Y en en Ezequiel 28, pueden leer desde el 11 hasta el 19. Ahí está hablando de este pecado. Tú eras el sello de la perfección. Increíble. Tú eras el sello. Por esa razón, por esta razón, yo me he maravillado con el apóstol Pablo. Usted no tiene idea. Pero a mí me costaba mucho, porque yo sabía que cuando Pablo estaba hablando, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, yo decía, pero es que este apóstol está diciendo cosas en el capítulo 12 y asume que yo las sé, y nada más hizo un breve resumen. Entonces, para poder entender todo, Romanos capítulo 5, versículo 12, hay que tener presente todo el Antiguo Testamento, hay que tener presente todas las otras cartas que él escribe. Entonces uno dice, ya sé de quién está hablando. Y es que él era fariseo originalmente, ¿no? Él es fariseo de fariseos, o sea, él era un teólogo de alto vuelo, Maestro de la ley. un maestro. Claro, él se sabía todo del Antiguo. Él se sabía el Pentateuco, pero perfectamente. Y nada más para que ustedes sepan, el testimonio de la salvación de Pablo está en Hechos capítulo 9. Ahí está, vea qué interesante. Bueno, entonces, por esa razón ya podemos entender que existía, que estaba afuera y entró. Entró, ¿verdad? Cuando él entró en el corazón de Adán, entró él, y con él la muerte.
Porque el concepto de muerte no es como nosotros lo entendemos. El concepto de muerte es no poder regresar al cielo. Sí, o estar separado de Dios. Ese es el concepto de muerte. Estar encerrado eternamente, ¿verdad? En el infierno es la muerte y no poder entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se le pone entendimiento a esto. Entonces uno dice, por eso es que yo siempre comparto con las personas y le digo, doña Inés, cuando usted entró en el vientre de Délfida es mi abuela materna, ella fue sellada con el pecado, pero no fue culpa de ella. Es que esto hay que decírselo a las personas. No es culpa de la persona, no es culpa de que un hombre le dan el sueldo y toma todo el sueldo y, engañado por Satanás, que solamente va por una cerveza, termina gastando todo el salario. No tiene la culpa ese hombre, sino que ese espíritu poderoso es el que le despierta una sed y no se levanta de ahí. Se levanta de ahí cuando el cantinero le dice, ya no te doy más cerveza porque no tenés dinero. Ahí se levanta. Y va rumbo a la casa sintiéndose el hombre más desgraciado del mundo y con un problemón enorme, ¿va? Y peor aún al día siguiente. Y peor, sí, ¿verdad? Entonces, pero no es culpa de él. ¿De quién es la culpa? De este ser espiritual que ya en Génesis aparece como la serpiente antigua. Pero yo quería decirles también que íbamos a ver ahí en Romanos 5 el versículo 16. Dice así, Romanos 5, 16. Dice así, y con el don no sucede como el caso, me van siguiendo, sí, voy. Romanos 5, 16 dice, pero el don no fue, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, yo siempre hago énfasis en que Jesucristo lo que cargó fue un pecado. Porque ahí lo dice. Y lo dice por todas partes. Prima. Al siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, vio a Juan a Jesús que venía a él, y Juan el Bautista llegó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías 53, versículo 6 dice que Jehová cargó en él el pecado. 53, versículo 6. Dibuje ese. ¿Ah? Dibuje ese versículo. Ah, sí. Voy a ilustrar Isaías 53, versículo 6. Entonces, dice así, voy a buscarlo y lo voy a leer. Vamos a ver, Isaías 53. Sí, dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un pecado para todos nosotros. O sea, ya más claro no puede estar. No,
el pecado de nosotros. Por eso te digo, no dice los pecados. Exacto, el pecado. De todos nosotros, no los pecados de todos. Porque Y también los pecados. Al cargar el Porque pecado. en él van todos. eso. Sí. Entonces voy a hacer ese dibujo para ponerle entendimiento, porque yo uso mucho Isaías 53 últimamente para explicar el traslado del pecado. Entonces vea el dibujo. Resulta ser que Jehová, no sabemos cómo es. Un pastor me enseñó que esto es Jehová. ¿Verdad? Entonces, ¿quién más interviene ahí? Interviene un nosotros. Vamos a hacer solo uno. ¿Qué es lo que tiene ese amigo ahí adentro? El pecado. ¿Quién más interviene? Jesucristo. Él. Interviene Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso lo dice en Isaías 53, versículo 1. Perdón. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces veamos el anuncio. El anuncio es lo que estamos haciendo. Y el brazo de Jehová, vea el brazo de Jehová. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Sacó su brazo poderoso, ¿verdad? Sacó su brazo poderoso, fue hasta nosotros, lo tomó y lo puso. ¿A dónde lo puso? Lo trasladó a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos libres del pecado, somos sellados por el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 17, creo que dice que vino sobre Jesucristo en forma de palabra el Espíritu de Dios. ¿En forma de? Paloma, perdón, en forma de paloma. Entonces, una vez que el pecado Jehová lo traslada a Jesucristo, entonces viene el Espíritu de Dios. De acuerdo, viene el Espíritu de Dios. Vamos a ver, aquí viene el Espíritu de Dios como paloma y sella a la persona. Entonces, ¿qué sucedió realmente? El perdón, el hecho del perdón, ¿en qué se convierte? En un traslado. Entonces, una vez que ya esta persona es libre del pecado, entonces tiene que ser muerto Jesucristo. Por esa razón, Él va a la cruz. Él va a la cruz con el pecado. Eso es lo que quiere decir. Que Jehová cargó en Él. En lo que leímos, ahora lo vamos a ver, está eso mismo, pero en lo que leímos, que esa es la cosa increíble. Y prima, este movimiento que está aquí, está en Levítico capítulo 1, en Levítico capítulo 4, en Levítico capítulo 16, en Zacarías capítulo 3, en Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 8, en Marcos
casi todos los capítulos de Marcos está toda esta figura. Porque dice que una mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, vino a Jesús, ¿verdad? Yo soy Jesús. ¿Y qué hizo la mujer? Tocó el borde del vestido de Jesús. ¿Qué pasó? Dice Jesús, le dice a la mujer, ay, pues si uno lee bien, Jesús se dirigió a la mujer y le dijo, ¿quién me ha tocado? Porque la mujer se escondía. ¿Ustedes sabían eso? Ahí dice en Marcos. Y Jesús se acercó y le dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer no se atrevía. Mujer, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Jesús, maestro, pero es que todo el mundo te está tocando. No. Dígame, es que salió poder de mí. ¿Cuál fue el poder que salió de él? La mano poderosa fue a la mujer, sacó el pecado y pasó por las manos de Jesús al cuerpo de él. Entonces, ¿qué hizo la mujer cuando Jesús la veía y le interrogaba? No dice, ahí no dice, pero dice que ella, temblando, confesó, dijo todo lo que le había pasado. Es que inmediatamente se cortó el flujo de sangre. ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. Ve y sé libre de tu azote. Porque primero salva. Mujer, viera el testimonio de salvación de mamá. Vieran ustedes el testimonio de salvación de mamá. Es impactante, yo lo tengo grabado. Mujer, ¿quién me ha tocado, mujer? ¿Ah? Qué cosa más increíble. Y pasó, dice que salió poder de él. O sea que el pecado, para poderlo sacar, no se sale levantando la mano y decidiendo nunca más vuelvo a tomar licor. El pecado está allá adentro y dice, me gusta tu decisión, me encanta tu decisión, pero yo sigo aquí. Me dice la doctora Virginia, me ha escrito como 2 chats y me dijo ahora por teléfono, yo no sé qué pasó, me dice, yo no sé qué pasó de ayer para hoy, pero estoy llena de gozo, tengo mucha paz y no tengo ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha estado detrás de ella ya hace como 3, 4 años. Y hasta ahora Jesucristo le reveló. El corazón y la palabra pudo entrar. Entonces, por esa razón es que a mí me gusta dibujar bien el pecado. Entonces vamos a volver a San Juan capítulo 6.